Hi, my name is Selene González y estudio la licenciatura de Psicología Educativa en la Universidad Central del municipio de Cuautla del estado de Morelos. Este video es creado para la materia de inglés impartida por el teacher Almonte. En esta ocasión quiero exponer algunos temas vistos en el segundo semestre, el cual ahora curso. Posesivo of. Un posesivo es una palabra o una construcción gramatical que indica una relación de pertenencia de algo. Aquí te muestro el orden para poder formar una oración conforme al posesivo of. Así como muestra la imagen, el orden es el siguiente: artículo u objeto más el sustantivo poseído más of, que en este caso sería traducido como de, más la persona del cual es el objeto. Para hacerlo un poco más fácil de comprender, puse 3 ejemplos. The house of Mike, que quiere decir la casa de Miguel. Como podemos observar, estamos indicando en este caso que el objeto, la casa, es de Miguel. El otro ejemplo es The cars of John, los carros de John. El siguiente y último, The word of today, el mundo es hoy. Existen 2 reglas para este posesivo. Para los sustantivos poseedores, en singular se les añade el apóstrofe y una S al final. A esta acción es a la que llamamos genitivo sajón y nos indica que la persona, lugar o cosa es propietario del sustantivo que aparece después de su nombre. A continuación te explico unos ejemplos. Mary's cat, el gato de María. Si puedes darte cuenta, nuestra oración es más pequeña y el apóstrofe y la S nos está indicando que María es la propietaria del gato. Otras de las reglas es que los sustantivos poseedores en plural que terminan en S se añade el apóstrofe al final, solo el apóstrofe. Como en nuestro siguiente ejemplo. The computers, estamos hablando de las computadoras, power. Al juntarlo queda el poder de las computadoras. El siguiente tema es llamado simple present. Es un tiempo verbal del presente y se utiliza para hablar acerca de hechos o verdades generales que constituyen hábitos, horarios o programas, costumbres, rutinas de la vida cotidiana. Y la estructura para formar una oración con el simple present es la siguiente. El orden afirmativo de la oración es sujeto más el verbo en presente más el complemento más time expression, lo cual es un tiempo de expresión, el tiempo en el que dura tal acción. En el presente simple o el simple present hay una regla. Existe una regla en cada orden que tan solo afecta a los sujetos que son he, she, it, él, ella o esto, la cual es a los verbos con terminación ss, sh, ch, x o z se les agrega es al final. En la forma o el orden negativo, al igual existe la regla para estos sujetos he, she, it. La estructura es el sujeto más don't o doesn't, lo cual ahí es donde interviene la regla. Cuando hablemos de he, de she o de it, debemos ocupar doesn't. Y para los demás sujetos se ocupa don't.
Siguiendo con el orden, es después el verbo en presente más un complemento más la time expression. In the order question, en el orden de la pregunta, también está la misma regla para el he, she y el it. Cuando hablemos de alguno de estos tres objetos, se ocupará does, más el sujeto, más el verbo en presente, más el complemento, time expression y el signo de interrogación. Con esto quiero decir que para los demás sujetos se ocupa do. A continuación te comparto algunos frequency adverbs, algunos adverbios de frecuencia que puedes ocupar en tus oraciones para un complemento y también en una expresión de tiempo, los cuales son every day, que quiere decir todos los días, 2 days a week, 2 días a la semana, once a week, un día por semana, sometimes, algunas veces, always, siempre, frequently, frecuentemente. El siguiente tema visto en clases son los verbos modales. Son verbos auxiliares que usamos para expresar una opinión sobre si algo es probable o posible. También los usamos al hablar sobre habilidad, pedir permiso o hacer una petición. A continuación te explicaré algunos verbos modales, no todos, porque existen más, quiero aclarar, pero sí te mostraré los que pudimos estudiar en clases. El primero es must. Este verbo auxiliar se usa principalmente para expresar una obligación. En la traducción al español es debe. Existen varias funciones de must que a continuación te voy a explicar. Su principal función es mostrar una obligación, pero también se ocupa para un deber moral, una recomendación intensa, una deducción o una necesidad fuerte. Un poco más adelante profundizaremos en estos temas, solo quiero mostrarte la estructura. In the order affirmative es sujeto más must más el verbo en presente más el complemento. In the order negative es sujeto más must not o mustn't más verbo en presente más el complemento. Y en el orden de pregunta, al principio cambiamos el auxiliar, que es must o mustn't, después sigue el sujeto, el verbo en presente, el complemento más el signo de interrogación, que la hace ser una pregunta. Estos son algunos ejemplos de lo que te mencionaba antes, las diferentes funciones del verbo auxiliar must. En primer lugar se encuentra la obligación, lo cual es el primer significado que podemos darle a este verbo. Y el ejemplo es Ivan must mop the room because I sweep. Iván debe trapear la habitación porque yo barrí. A pesar de ser una obligación que debemos cumplir en nuestras casas, estoy indicando que él debe de cumplir con esa tarea porque yo barrí anteriormente. La siguiente función es un deber moral. Y el ejemplo dice así: Celine must stay home because she is punished. Selene debe quedarse en casa porque está castigada. O sea que debes respetar una regla que te impusieron quizás tus padres por haber hecho cierta cosa y debes cumplir con ellos, debes de respetar y hacer el deber moral. La siguiente función donde ocupamos must es en una recomendación intensa. Y el ejemplo dice: My sister must try to swill fragrances that are on sale. Mis hermanas deben probar las fragancias dulces que están a la venta. Para que quede más explicado o más entendible, es como cuando nosotros recomendamos una película de Netflix que acabamos de ver o alguna serie que nos gustó bastante y vemos a nuestros amigos o a nuestros papás y les decimos: oye, tienes que ver esa película porque es demasiado buena.
Eso es una recomendación intensa. La siguiente función en donde se ocupa must es una deducción, que como su mismo nombre lo dice, deducimos algo sobre alguien. El ejemplo dice, Laura must be pregnant because she is getting married. Laura debe estar embarazada porque se va a casar. Y la última función donde ocupamos must es en una necesidad fuerte, es decir, cuando algo realmente lo requiere urgente. El ejemplo dice, I must eat healthier to improve my health. Debo comer más sano para mejorar mi salud. Otro verbo modal que vimos es should. Este es de un carácter gentil y se traduce como debería. Al igual que must, tiene diferentes funciones, las cuales son aconsejar, opinar y las de una obligación. Enseguida se presenta la estructura de cómo usar should. In the order affirmative es sujeto más el verbo should más el verbo en presente más el complemento. Lo mismo para el order negative, sujeto más el verbo should en negativo más el verbo en presente más el complemento. Y en el orden de la pregunta se cambia primero el verbo que estamos viendo, verbo should, más el sujeto, el verbo en presente, más el complemento y el signo de interrogación que lo hace ser una pregunta. Aquí unos ejemplos. Para aconsejar, el ejemplo es He should pay more attention to what the teacher says. Él debería poner más atención a lo que dice el maestro. La otra función es al opinar. It should rain the evening. Debería llover esta tarde. En la función de obligación, el ejemplo es You should take this package to the post office. Tú deberías llevar este paquete a la oficina de correos. Como podemos observar, la manera de should es un carácter más gentil que el anterior que hemos visto como must. El siguiente verbo modal es would, que es utilizado para hablar sobre situaciones hipotéticas. Se usa cuando queremos pedirle algo a alguien. Algunos ejemplos serían You will feel better, te sentirías mejor. That would be great, eso sería genial. We will help you, nosotros te ayudaríamos. Y la estructura sería en el orden afirmativo, sujeto más el verbo would más el verbo en presente más el complemento. En el orden negativo sería sujeto, el verbo negativo más el presente más un complemento. Y en el orden de pregunta lo que cambiamos es el verbo modal que estamos utilizando, would, más el sujeto, más el verbo en presente, el complemento y el signo de interrogación. Mike es el último verbo modal que vimos y se utiliza para expresar una posibilidad. Algunos ejemplos son You might fall off the bike for going too fast. Puede caerse de la bicicleta por ir demasiado rápido. Es una posibilidad. It might rain tomorrow, today is very hot. Puede llover mañana, hoy hace mucho calor. Y por último, I might fall in love with you with that smile. Podría enamorarme de ti con esa sonrisa. Y la estructura para esto es la misma. El orden affirmative es el sujeto más el verbo modal might más el verbo en presente más un complemento. En el orden negativo es el sujeto más el verbo modal en negativo might not más el verbo en presente más el complemento. In the order question es el verbo modal might más el sujeto, más el verbo en presente, más el complemento y el signo de interrogación que lo hace ser una pregunta.
Y esto sería todo. Me despido deseándoles un lindo día, tarde, noche, mañana, a la hora que estén viendo este video. Gracias por su atención. Goodbye.